Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Obviamente tal vez ustedes escuchan muchas veces cuando se tocan estos temas hablar de ellos o de nosotros y muchas veces la gente se pregunta quiénes. Bueno, yo nombré el Vaticano. En términos científicos, el Vaticano hoy en día es una de las instituciones más autoritarias. Esto es una opinión personal y dejo a cada uno investigarlo. Hay una palabra que se comenzó a utilizar en la política, ya lo utilizaba Bush padre en la ONU, lo nombró por primera vez, pero es un concepto que viene ya desde fines del siglo XIX, que es lo que aparece detrás de este billete de $1, que es esa pirámide con un ojo, que dice Novus Ordo Seclorum, en latín, que ya nos tendría que llamar la atención por qué el billete más movido del mundo tiene este símbolo. La gente ni siquiera se pregunta eso, que se puede formar la palabra masón si se hace un pentagrama y demás. Ese Novus Ordo Seclorum es el nuevo orden de los tiempos y es esto que se denomina el nuevo orden mundial, que hasta el G77 cuando se llevó a cabo acá en Latinoamérica tenía ese eslogan, pero lo pueden escuchar nombrar en cientos de conferencias de todo tipo de presidentes. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro, marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Un nuevo orden mundial para vivir bien. Hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Tenemos que generar precisamente un nuevo orden económico internacional. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. They are kind of
reluctant members of the IMF. They play along, but they don't make much of a contribution because it's not their institution. Their share is not commensurate. Their voting rights are not commensurate to their weight. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. El público de a pie consciente y avala la situación de que en realidad los países los gobiernan las corporaciones, que los políticos están financiados y que después tienen que devolver favores. En la ciencia no pasó eso, con Galileo, con Newton, pero digo, si uno concuerda con eso y da, ¿no?, razón de ser a que las corporaciones tengan que financiar los gobiernos y después tenga que haber una devolución de favores, ¿qué pasa un poquito más arriba de las corporaciones? Las corporaciones tienen dueños, tienen familias, tienen apellidos por detrás. ¿Ustedes se creen que el Vaticano, que de la noche a la mañana vino Dios y lo creó? ¿Por qué no te cuentan que el Vaticano en realidad fue financiado por una de las familias que hoy sigue financiando un montón de actividades políticas, económicas, industriales, que son los Medici? Porque el Vaticano no apareció por orden divina. Entonces, ¿ustedes se creen que la NASA, la CIA, si los países tienen servicios de inteligencia, es una buena palabra para decir un servicio de espionaje o de manipulación de masas? Es la geoingeniería lo que manejan esas agencias, no son inteligentes, son perversos básicamente. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero, y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el gobierno federal, hay un cierre parcial del gobierno, sabemos que hay riñas políticas y vamos a ver entonces si detrás de todo esto que está ocurriendo a simple vista hay algo que nosotros no vemos. Por eso le damos la bienvenida al señor Ramses Nasser, que Ramses es un investigador, periodista, futurólogo, este tipo de periodismo que mira más allá de lo que vemos a simple vista. Gracias, Ramses, por estar con nosotros. Vamos entonces a hablar de lo que le llaman las sociedades secretas. Y hay una de ellas que se llaman los Illuminatis. Sí. Yo en realidad he oído la palabra, yo en realidad no sé quiénes son, ni a qué pertenecen, ni cuáles son sus creencias. Se refiere a una sociedad secreta fundada en el 1736 en Alemania. La Iglesia Católica se quiere prohibirla en Alemania, no obstante, ellos se disuelven, pero siguen vivos. ¿Quiénes son los Illuminati? Los Illuminati es una organización que en principio tuvo que ser secreta porque la mayor parte de los servicios secretos antiguamente estaban en logias. Las logias significan casa, lugar de reunión de estas fraternidades. El objetivo básicamente de los Illuminati era no destruir a la Iglesia Católica, pero sí reformarla internamente. Y para ello creó un plan y un proyecto que fue combatido, como bien tú dices, por el gobierno de Bavaria y fue disuelto. Posteriormente, esto, según dice la historia, ellos pasan a través de los masones norteamericanos cuando desembarcan aquí en Estados Unidos y fundan la nación norteamericana. Ok, pero entonces hay, entre los padres fundadores, hay Illuminatis. Hay Illuminatis
Igual que hay caballeros de la Orden de Dragón Rojo, como era el presidente. O los templarios, o los masones. Todos ellos vienen escalonadamente a formar parte de un solo movimiento. Pero específicamente el Illuminati, dos preguntas. ¿Todavía hay Illuminatis en este momento que se identifican como Illuminatis? ¿Y cuáles son sus declaraciones de principios? ¿En qué creen? Bueno, ellos básicamente lo que buscan es el control del poder del mundo. Tenerlo en lo que se ha declarado abiertamente, un nuevo orden mundial. El control del poder del mundo, Sí. que vamos a ver cómo es que uno logra eso. Bueno, a través del dólar, ¿no? Bueno, a través de Wall Street, por supuesto, o a través de los gobiernos o las armas nucleares. Claro, ¿no es así? porque todas estas personalidades, altas personalidades, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo los Rothschild, los Salomon Schiff, en fin, un grupo muy poderoso, están asociados a estas organizaciones que tienen otro nombre en estos momentos, pero que siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, el grupo Bilderberg, conocido como un grupo de grandes financieros, entre los cuales se encuentra el Rockefeller. Los Rockefeller son uno de los grandes fundadores de estas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo usted sabe que independientemente de no tener el nombre, todavía están respondiendo a los principios de los Illuminatis? Porque son los mismos principios. ¿Y qué son cuáles? ¿Orden mundial? Orden mundial, control del mundo, a través de una sola filosofía pagana. Y, ok, dígame cuál es entonces esa filosofía. Luciferina. La orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etc. Rockefeller y compañía ya controlan 90% del planeta Tierra, son propietarios de casi todo. No necesitan que tú compres sus zapatos, porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen una máquina que imprime dinero, ¿sabes? Entonces, si no lo tienen, imprime más. Y lo están haciendo todos los días, ¿sabes? Entonces, lo que necesitan que tú y yo una vez ya morimos, una vez por todo, y dejamos de respirar, de comer, de ocupar su espacio. Empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todas las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Pero está hecho a propósito esto. Y el gobierno americano, que gasta $1.000 billones en educación, o sea, si gasta este dinero y el resultado es ese, es porque ellos quieren que sea esto. Yo creo que tiene que ser lógico. Es como sumar 2 más 2. Tiene que ser el 4. Si la gente en España, los jóvenes, les enseñan cosas que no tienen ningún valor para la creación de un ser humano, porque el único valor de educación, no para hacerte recordar una fórmula matemática, sino para convertirte en un ser humano. Nuestro cuerpo esférico es finito en petróleo, sería finito en petróleo, sería finito en recursos minerales, sería finito en recursos de gas y probablemente de algún modo finito en agua, porque es una cantidad X de agua que no puedes aumentar, ¿cierto? Se podrá reciclar, pero no aumentar. En cambio, la Tierra plana probablemente es infinita. Infinita hacia arriba, infinita hacia abajo, infinita en el plano. Y por lo tanto, los recursos son infinitos. El petróleo es infinito, el agua es infinita, los minerales son infinitos, el gas es infinito. Y eso además no lo digo yo, lo dicen algunas otras... ¿cómo se llama? Si tú lees a Max Heindel en las cartas que escribe en 1912, él sostiene que era un hombre muy conocedor, yo diría, que de ciertos arcanos que la mayoría ignoramos. Decía, contrariamente a lo que las personas creen, dijo 2 cosas que me gatillan muchos años después, un libro que leí en el 2014, 2013, años antes de la Tierra plana. Dice 2 cosas. Contrariamente a lo que la gente cree, el sol es frío. Wow, un libro en 1900, principios. Y el petróleo es la sangre de la Tierra, dice.
Max Heindel. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Uno tiene que empezar a entender de que el mundo no es que está controlado por simplemente corporaciones y por cuestiones económicas, que valga la redundancia, en un modelo terraplanista o eléctrico-magnético hay un montón de recursos que serían ilimitados, como la electricidad, la energía, el petróleo, el agua, porque es un sistema cerrado que se autorregenera, y entonces no habría escasez y no le podrías poner precio. Porque desde que mi abuelo ya era niño, el petróleo y el carbón se acababan cada 15, 20 años. Cada vez hay más y más y más y más y más. Entonces, ese principio o esa definición de economía, que son recursos limitados para necesidades infinitas, y por eso las cosas le ponen precio que le ponen, tal vez en otro modelo eso sería totalmente distinto. Ahí está la historia de Tesla contra Edison. JP Morgan, que financia a Nikola Tesla y financia a Thomas Edison, la gente no sabe, que está la noticia en su época, que dice: la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein. Y la familia Warburg también financió a Albert Einstein, o se piensan que Albert Einstein no, nadie lo financiaba. Entonces, qué casualidad que esas dos familias que yo acabo de nombrar son de las 13 familias que controlan este nuevo orden mundial, porque también están los Lee, los Rockefeller, los Rothschild, los Blackfin y otros más, los Disney. O se piensan que Disney es simplemente una persona que dibujó un ratoncito. Entonces, por eso digo, la información es mucha. Tal vez hace 15, 20 años atrás era imposible entre todos poder ayudarnos a comprenderla. Hoy está todavía a nuestro alcance la World Wide Web, www, fíjense que no es una letra solamente, las letras tienen su correspondencia numérica, fíjense en gematría griega a qué número corresponde la letra W. Pero todavía nosotros la podemos utilizar y aprovecharla para compartir información entre nosotros y ayudarnos. Yo creo que uno de los mayores problemas que está teniendo este nuevo orden mundial, sobre todo a través del terraplanismo, como una puerta de entrada a cuestionar todo lo establecido y a saber diferenciar lo que es la verdadera ciencia de la pseudociencia. Acá no se está criticando la ciencia que salvan vidas, que te hacen la vida más fácil, que es totalmente empírica y realista. Yo agarro todos los días un horno, lo prendo y me funciona, agarro un escáner cerebral, lo prendo y me funciona, agarro un microondas, lo prendo y me funciona. Lo que está en el espacio no es el caso. No se critica eso, no se critica a toda la ciencia real que se viene desarrollando durante siglos. Estamos hablando de otra cosa totalmente, pero digo que muchas veces todas estas familias que están detrás de todas estas tecnologías y demás, todavía no pueden terminar de controlar Internet. Hay un montón de prohibiciones y restricciones, pero todavía tenemos la posibilidad de compartir información. Y a lo que más le temen es a miles de millones de mentes conectadas, cuestionándolos. Quiero ser un explorador, como el Gran Magallanes. Es demasiado tarde. En realidad ya no hay nada por descubrir. Edgar Quevedo, mi gran amigo, compañero de viaje, porque es de los chilenos más cercanos a mí, que trabajamos en el grupo de geocentría,
Edgar usa una metáfora que es buena. A mí me gustan las metáforas y las citas porque tienen mucha sabiduría en forma muy gráfica. Edgar dice, cuando tú ves en el cine o la televisión una película de misterio, un thriller que lleva a un asesinato, en muchas ocasiones, solo al momento en que termina la película se conoce el móvil del asesinato, pero el asesinato estaba ahí. Con la Tierra plana pasa algo muy similar. Es decir, dado el hecho de que yo no comprendo por qué nos mienten, ¿esa es la demostración de que la Tierra es esférica? Cuando uno va al modelo heliocéntrico, tiene un principio filosófico fuertísimo. Independientemente si la persona lo sabe o no, eso es al margen. El modelo heliocéntrico lo que nos dice es que nosotros somos un granito de arena entre miles de millones de otros granitos de arena, dándole vueltas a estrellas, agujeros negros, galaxias, soles, sin jamás haberlo demostrado, y que no tenemos ninguna importancia ni relevancia dentro de este plan de existencia. Ese es el mensaje profundo a la mente de las personas. Lo vas a poder evidenciar en dibujitos como Peppa Pig o Los Simpson, cuando hacen algún comentario acerca de que nosotros no tenemos ninguna importancia, a series de televisión educativas como puede ser en el caso de Paca Paca, o en películas, o en los propios sistemas educativos que están relacionados con la astronomía o la astrofísica. Lo importante es que vos no te creas importante, que vos acá no sepas qué estás haciendo y que en última instancia sigas el modelo darwinista malthusiano de la UNESCO, que es nacer, comer, consumir, reproducirte hasta ahí nomás en estos días, porque ya somos muchos para los que están al control, y morirte. Y no tenés ningún propósito. El modelo no terraplanista, sino estas cosmologías, estas visiones mucho más realistas, es que nosotros tenemos un propósito y que si te tocó o elegiste, dependiendo de las creencias de cada uno, en ese aspecto no nos vamos a poner científico, estar en un cuerpo biológico humano, sos la especie o el organismo más capacitado para ayudar a lo que te rodea. Entonces, hay una gran diferencia entre un modelo creacionista, no religioso, sino creacionista, y un modelo heliocentrista o de la teoría del Big Bang. Porque uno te da una importancia y te coloca y te sube la autoestima para hacerte fuerte y entender un poco más la responsabilidad que tenés en este mundo, y el otro te quita todo tipo de responsabilidad, y al quitarte responsabilidad se pueden justificar actos bajo la ley. Para algunos la ley, para otros simplemente el comentario de que el fin justifica los medios. Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera,
Al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Hoy día no hace falta ni matar al presidente como en los años 60 que hicieron con Kennedy. Con las redes sociales, con toda la movida, pueden desmontar cualquier personaje que tú quieras, porque los medios, grandes medios de comunicación occidentales, forman parte de la élite mundial y no tienen ninguna obligación en absoluto contarte la verdad, porque todos los grandes medios están en las manos de la gente que controla el mundo. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español, y todas las colonias españolas estaban asusadas y es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. En el movimiento de Mayo ya están planteadas las dos líneas, perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. La gente que controlaban Egipto a nivel de conocimiento, ¿quién eran? Los faraones. No, los faraones eran los chicos y chicas cualquiera, traviesas. Eran los sacerdotes que nos proporcionaban con el conocimiento a cuentagotas. La élite cultural. Efectivamente, y esta élite, los sacerdotes de hace 6.000 años que vivían en Egipto antiguo, hoy viven en Suiza. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo.
Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. In terms of conspiracy theory content generally, our goal is to promote authoritative content to our users. So we have two principles that guide the way here. That's the first one, is we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the earth is flat on YouTube, where you see a lot of Your response is to put a box saying, nope, the earth is not flat. Correct. Okay. Bueno, si nos mienten, evidentemente hay una acumulación de riqueza. Por un lado, eso es casi obvio y es lo primero. Y no solo lo que acumulas con toda esta historia, sino lo que sostengo yo es lo que dejas de hacer con todo ese dinero. El dinero que reciben las agencias espaciales es multimillonario. Yo muchas veces le digo a las personas, ¿tú sabes, por ejemplo, el caso de la NASA cuánto recibe? Y las personas te dicen, no sé, 52 millones de dólares diarios desde los 60s. Entonces, no es solo todo el dinero que acumulas, sino que se lo quitas a las personas y lo que dejas de hacer con él. Yo digo, por ejemplo, ahora que estamos acá en Colón, provincia de Buenos Aires, digo, ¿cómo le vendría a la ciudad de Colón recibir una vez en su vida un día de la NASA? 52 millones de dólares para arreglar la plaza, para arreglar los colegios, para el mobiliario urbano, para crear un complejo turístico que genere más ingresos para que eso mantenga las inversiones que se hicieron. Para cualquier ciudad de Sudamérica pequeña, les cambias la historia. La sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molti
molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane, you know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane. Dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿eso es demostración de que la Tierra es esférica? No, porque la gente dice que no puede haber una conspiración tan grande, pero no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de ciencia. Centrémonos en la ciencia primero. La ciencia, el método científico, es más, mi amigo Guillermo Herbst me dice, si nos ajustamos al método, hay consenso científico que demuestra que la Tierra es plana. Lo que pasa es que los cientificistas no están dispuestos a contrastar la información, entonces niegan la observación. Cuando lo que debieran decir es, si yo puedo observar que veo tales puntos con tales condiciones climáticas, con tales lentes, siguiendo un protocolo de procedimiento científico y contrastarlo, puedo afirmar o rechazar una línea de planteamiento. Pero si no realizo eso, me sigo encerrado en mi propia jaula, que es lo que los cientificistas que defienden el modelo heliocéntrico realizan. No contrastan, no son científicos, son fundamentalistas religiosos. Es más, lo lleva tanto su fundamentalismo que hay personas como premios nacionales de ciencias exactas que en conferencias internacionales han mandado a matar la idea de la Tierra plana. A ese nivel de inquisidores se han transformado, amarrados en sus propias creencias y además siendo absolutamente, no voy a usar la palabra traidor, sino que inconsistentes con lo que su propia campo de trabajo les debiera decir. Analizar, investigar, cuestionar para después tener una opinión. Lo hacen al revés, hablan desde su más profunda y arraigada creencia sin darse cuenta que son unos hombres de fe, religiosos y creyentes en lo que les enseñaron. Es muy interesante también hacer un análisis de la relación entre el científico y la academia. Cuando hablo de academia me refiero a las altas cúpulas de las casas de estudio, que son en realidad las que determinan qué estudios
se pueden becar y cuáles no. Recordemos que cuando alguien quiere presentar una investigación en una casa de estudio tiene que justificar el porqué y la academia es la que determina si eso es de interés colectivo o no. Han habido sobradas muestras y polémicas respecto a eso. Es muy interesante cuando alguien pasa por la universidad, ¿qué relación queda con esa academia? Muchas veces la universidad puede servir como una portadora de herramientas, en el mejor de los casos, nos brinda las herramientas que luego nosotros, como científicos, en mi caso científico social, aplico para el día a día y para entender la realidad de lo que está pasando. Eso está presente, pero muchas veces el científico queda relacionado directamente con la academia, como es el caso de muchos investigadores o mucha gente financiada por la academia, o quizá no por la academia, pero sí por instituciones gubernamentales, como es el caso de la NASA también, astrofísicos, físicos y demás. En ese caso es muy interesante ver las reacciones que tienen los científicos o investigadores independientes, por un lado, y las reacciones que tienen los científicos dependientes por oposición. ¿Cuál es el problema? Que se genera una relación de dominación. En la sociedad nos movemos de esa forma, nos relacionamos muchas veces, y el poder es una relación que se establece entre una persona y otra. Y últimamente lo que estoy identificando es que los especialistas más renombrados de sus diferentes áreas muestran símbolos, o signos mejor dicho, de mantener una relación de dominación más tradicional que racional con la academia. Esto es, frente a un experimento científico como puede ser una observación a larga distancia, donde el científico, sea profesional o no, porque esa es otra mentira que estaría bueno erradicar, pero el científico demuestra el instrumental que está usando, los cálculos que usó, cuáles son sus variables dependientes, independientes, cuál es el fenómeno que está utilizando, y se lo demuestra a una persona que es científica y trabaja en relación de dependencia, por ejemplo, con la universidad, tiene una reacción que no se condice con lo que debería ser el espíritu crítico de un científico. Automáticamente es atacado ad hominem, es atacada la persona que hizo el experimento. Se escuchan cosas como yo no conozco quién lo hizo, o no lo publicó en ningún paper, o eso no está apoyado por la academia. Entonces vemos que eso en realidad tiene mucho más que ver con una dominación de tipo tradicional, donde hay un ente que regula y esa persona es un individuo que es parte de ese círculo y responde a ciertas premisas y a ciertos requisitos y que no puede salirse de esa línea, porque salirse de esa línea representaría la excomunión. Fíjense que estoy utilizando terminología casi religiosa para algo que debería ser puramente científico y objetivo. Entonces hay que estar muy atento e identificar la reacción que tienen, sobre todo los científicos profesionales preparados, cuando alguien le muestra un razonamiento lógico científico y mucho más cuando alguien le muestra un experimento científico serio y con todos los requisitos válidos. Diciendo que la Tierra es esférica, estableces la frontera. No puedes ir más allá de los polos porque no se puede ir, porque no hay nada, y está cerrada la frontera, y si quieres salir del planeta te tienes que ir al espacio, entonces tienes que hablar con la NASA. Ellos tienen el control de frontera. 500 años de engaño desde Copérnico, 500 años manteniendo el mismo engaño, es que debe ser por algo muy importante, tiene que ser algo muy gordo. Tiene que ser un motivo que no es dinero, no puede ser dinero, tiene que ser más gordo. Es una fe ciega, porque tú estás viendo el sol que se mueve, pero no, es que yo me muevo alrededor del sol. Hay que cegarse para creerse lo que dice la ciencia. Es una religión. Si tú eres un niño y ves que la Tierra está quieta, que está plana, tiene montañita pero está plana, que el agua está plana, que el sol se mueve por ahí y que la luna se mueve por allí, eso lo ves tú. Pero en el colegio te dicen que la Tierra es una esfera y que da vueltas alrededor del Sol y tú aceptas eso, ya no crees en ti, no crees en tu punto de vista. Has perdido la fe en ti, has perdido los poderes mágicos, estás en sus manos, ya es lo que te digan ellos.